sabes, y esta vez no ingresas. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad. Al norte de América, muchos ingleses llegaron con sed. Hola locuras, esta es la Hora Z y sí, les traigo una nueva entrevista a un vocalista, Dios mío, qué cantante, un ícono de rock peruano, un bon de los 80 y para las nenas cuando lo miraban, ellas se derretían. Así es, con ustedes, Pocho Prieto, encantado de tenerte el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de conversar contigo. ¿Cómo estás? Tal, Pocho Prieto, un gustazo de tenerte el día de hoy, con una gran trayectoria como músico, tu primer sencillo en el año 84 con Son Colegialas y Cómo Escapara, increíble cómo llegaste a la fama. Por ahí oí que no estaba en tu mente tener la música como una carrera, sino como que lo tenías como un hobby. Cuéntanos cómo así puede que del hobby pasó a ser la carrera, algo que dijiste, Dios mío, esto va a ser para toda mi vida. Bueno, desde muy joven, desde muy pequeño, de niño prácticamente, yo siempre he cantado, desde que tengo uso de razón, en el preescolar inclusive, cuando estaba de apenas unos cuantos años de edad, ya yo participaba en el coro del colegio y siempre me gustó cantar, pero profesionalmente no pensé que lo iba a hacer nunca. En el barrio de Pueblo Libre, donde nosotros crecimos, nos conocimos con Cucho y con Chachi Galarza. Y bueno, a fines de los años 70 más o menos empezamos a reunirnos para hacer un poco de música, pero nuestra intención era hacer una banda para nosotros mismos, para divertirnos, hacer música. Yo estaba justo en esos momentos entrando a la universidad, a Villarreal, entré a Arquitectura y Urbanismo. Así que durante toda mi carrera prácticamente fue que estábamos haciendo música con Cucho y con Chachi, pero llegó un momento en que decidimos darle gran paso a grabar un disco, ¿no? En esa época era otro concepto totalmente diferente, lo que es la grabación de un disco. Y bueno, eso fue el año 84 y tuvimos que tomar una decisión si es que queríamos hacer de esto un hobby o ya queríamos dedicarnos a trabajar profesionalmente, ¿no? Entonces, el año 84 empezamos a grabar, pero realmente la decisión la tomamos el año 82, 83 más o menos, cuando decidimos que nuestro camino en la música era el que queríamos seguir, ¿no? Los famosos 45 RPM de esa época, diga. No existía el YouTube, no existía el Spotify, todo era a través de discos. Y algo que me llama la atención son los nombres, ¿no? Pocho, Chachi, Cucho. ¿De dónde nacen estos nombres? Es una chapa que entre ustedes así conversando dijeron, oye, tú te vas a llamar Chachi, tú Cucho y yo Pocho. ¿O cómo es que nace en realidad? Eso es un apodo de familia, es un apodo de familia. Dio la casualidad que en la casa de los Galarza a Cucho y a Chachi le decían así de muy pequeño, de nacimiento, igual que a mí me decían Pocho. O sea, eran las chapas, ¿no? No sé, seguramente en tu casa no sé si te dirán Diego o cómo te dirán en tu casa de cariño tus padres, ¿no? Pero teníamos esa chapa. Yo soy Arturo Jorge, pero me decían Pocho desde muy pequeño, quizás porque a mi hermana mayor, o sea, la que me seguía a mí en edad, digamos, le decían Pocha, ella es más Celia Laura, pero le decían Pochita por cariño. Y bueno, como nací yo después de un par de años que nació ella, obviamente me motearon a mí con Pocho, ¿no? Entonces fue una casualidad que a los tres teníamos esa chapa, ¿no? Esos nombres de cariño en el hogar. Hay una canción que a todo el Perú y a mí también, que se llama Televidente. Es muy bonita. Sí. Y en el año 85 originó que el rock se magnificara en todo el país. Estamos hablando que incluso en 5 a 6 países de Sudamérica esta música empezó a ser escuchada, incluso con la canción La Universidad. ¿Cómo es que ustedes recibieron esta fama? ¿Cómo fue esto? Sí,
es que tendríamos que ponernos en un contexto totalmente diferente. Es como ir a otro mundo, a un mundo paralelo, porque estoy hablando de los años 80, Exacto. cuando no existía el internet, no existían celulares, no había el Face, no había Instagram, no había Twitter, no había WhatsApp, ¿no? La gente no se podía comunicar con la velocidad y con la facilidad que puedes hacerlo ahora. Entonces, no significa que vivíamos mal en esa época, sino que se vivía de esa manera, me dejo entender. O sea, era una forma de vivir, o sea, los celulares no existían. Entonces, la información no viajaba tan rápido como viaja ahora. Por lo tanto, una canción, cuando la escuchabas solamente en una radio, ¿no? No habían plataformas, no había Spotify, no había Deezer, no había nada. Claro. Entonces, claro, no había playlist, nada. Entonces tú, cuando querías escuchar música, ponías la radio. Y habían radios de rock, radios de música criolla, y música andina, y ya, recuerdo. Pero no había otra forma de escuchar música. Entonces tú no podías, a menos de que tú tengas el disco. A eso voy, ¿no? A menos que tengas el disco, entonces tú podías en tu casa, en tu radiola, lo ponías y escuchabas, ¿no? La música que tú querías, pero no podías de otra manera. Entonces, en esa época el rock, si bien es cierto, era muy famoso en el mundo por las radios, ¿no? Porque la música sonaba en las radios. No había MTV en esa época todavía, recién estaba apareciendo los primeros programas de MTV, los primeros videoclips y cosas así. Entonces era un mundo totalmente diferente. Entonces lograr que una canción como Televidente se convierta en una canción masiva a nivel nacional y también traspase las fronteras, era algo impensado, ¿no? Porque para ello necesitarías un recurso económico muy fuerte, de una promoción muy fuerte, que obviamente los grandes artistas internacionales, con el apoyo de las grandes disqueras internacionales, sí podían hacerlo. Nosotros éramos un grupo de barrio que no tenía mayores recursos económicos que solamente hacer música, ¿no? Y teníamos en Televidente una canción muy potente, muy buena, pero eso nada más. Y no teníamos mayores recursos de inversión, de invertir millones en una publicidad, ¿no? Entonces, lo que sí decidimos fue hacer un video, ¿no? Invertimos un poco de dinero en hacer un videoclip bonito, simpático, y el resto que camine solo, ¿no? Y el resto que camine solo. Entonces, por cuestión así de la vida fue que la canción caminó. Y si bien es cierto, el rock en español existe en Perú desde los años 60, con grandes bandas de rock, lo cierto es que eran centralizadas, enfocadas, digamos, focalizadas, digamos, en diferentes zonas de Lima, prácticamente, y más allá de eso no sonaba, no se escuchaba, ¿no? Muy pocos por ahí podían escucharse en otros países, por algunos sectores, porque el disco viajaba de mano. Eso era todo, pero con Televidente pasó algo magnífico y hizo de que esta canción se escuchara en todo el país, en todas las provincias, en todos los distritos, en todos los sitios y otros países también. Wow, genial. Y al hablar de los años 60 también nos enfocamos en los Saicos, ¿no? Que es una agrupación que empezó, claro, es una agrupación que empezó y que ahora en la actualidad está siendo reconocida, ¿no? Porque es como que los inicios del punk peruano, del rock peruano, ¿no? Y después... Sí, en realidad existen muchas bandas, aparte de los Saicos, los Chains, ¿no? Donde empezó también Gerardo Manuel. Hay muchísimas bandas muy importantes y también no tan importantes en el sentido que no fueron muy conocidas, pero que importantes son. Representan al Perú. Pero no fueron muy conocidas porque no hubo la difusión, porque no había los medios de difusión, ¿no? Ahora es mucho más fácil para un artista grabar una canción, la puedes grabar incluso en tu propia casa y puedes subirla a una plataforma digital musical, ¿no? Como Spotify, por decirte, o a YouTube tu video, o a tu página de YouTube oficial, y puedes empezar a promocionarla, ¿no? Puedes lanzar los videos en Instagram, en el Facebook, puedes hacer muchas cosas. ¿Y cómo era esa adrenalina con las fans, con las chicas, ¿no? ¿Cómo era? Usted sabe que un cantante de rock en ese tiempo salía a cantar, como que las chicas gritaban, ¡ah! Dios mío, es Pocho Prieto.
¿Cómo era usted? ¿Era un galán? La gente ¿Era un la galán? gente tiene ese concepto, ¿no? Sí, yo me doy cuenta que la gente tiene el concepto de que el artista pues está asediado, que por las chicas que te corretean. Eso está bien para las películas, ¿no? Las películas de los Beatles crearon ese mito, esa idea. Si bien es cierto, efectivamente hay fans que les gusta mucho la música y pueden estar pidiendo un autógrafo o una foto así. Más popularidad tienen definitivamente los actores de cine o los futbolistas ahora, ¿no? O los chicos de Estrella Guerra y cosas así. Esos son los que tienen mayor fanaticada, las chicas que están detrás de ellos. O sea, los músicos hacemos música, ¿no? Y a la gente que le gusta la música la disfruta y lo más bonito es cuando se acercan a tomarse una foto contigo, a pedir un autógrafo o a conversar unos instantes. Eso es todo, ¿no? Pero en realidad el mito de que te persigue, cosas así, es un mito creado en las películas de... Sí. Ocurre a veces, pero son cosas muy... Sí. En realidad la música es un trabajo muy profesional, es un trabajo muy, muy duro, muy... Claro. Muy exigente, ¿ya? Te exige mucho, tienes que exigir, tienes que entregar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, incluso cuando estás enfermo, estás con dolores físicos, con dolores psicológicos, estás con problemas en casa, estás con algo, inclusive así, tienes que seguir trabajando y seguir para adelante. Si lo quieren tomar como una carrera, tiene que ser así, ¿verdad? Y así es. Dígame, ya para terminar la entrevista, señor Pocho Prieto, ¿qué cosas nuevas se viene para Río? Y muy aparte de usted como solista, que su última canción que ha producido, Viajero del Tiempo, ¿qué cosas más se vienen para Río, para usted? ¿Me puede dar spoilers? ¿Me puede dar algunos adelantitos para aquí, para el público? Bueno, sí, efectivamente, yo el 20 de abril de este año me animé a lanzar un disco propio, ¿no? Un disco con composiciones mías, de canciones que de repente no iba a poder grabarlas con Río, y decidí grabarlas, lo grabé en el estudio de MCA con los hermanos Saúl y Manuel Cornejo, que son extraordinarios músicos y maravillosas personas. Ellos son los grandes músicos del grupo We All Together, del cual yo soy fanático número 1, y ellos grabaron junto con Carlos Guerrero hermosas canciones y marcaron también digamos, esa ansiedad por hacer música, ¿no? Al escuchar a We All Together, una banda magnífica, ¿no? Y he tenido la suerte y el privilegio y el honor de poder grabar con ellos, con Saúl y Manuel Cornejo, mi disco, yo lo he titulado Viajero del Tiempo, porque hay una canción que se llama Viajero del Tiempo, que es la última que he lanzado, la segunda. Está buenísima. Y dentro de poco estoy terminando de preparar el tercer video de otra canción que está incluida en mi disco, porque mi idea es preparar un video a cada canción, para que la gente pueda escuchar y ver más o menos la idea de lo que quería decir en cada canción. Así que yo particularmente estoy en ese proyecto. Pero, señor Pocho Prieto, un gustazo haberlo tenido el día de hoy. Ahora sí, como toda respectiva entrevista, al final, la foto de despedida, la foto del recuerdo, ¿no? Claro que sí. Una cara que lo identifique, quizás como rockero, una cara, listo. 3, 2, 1. Listo. Señor Pocho Prieto, ¿desea despedirse del público? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con tu público. Te mando un saludo a ti, tú eres una persona joven y está muy bien que estés haciendo este tipo de entrevistas. Es bueno de que sepas todo lo que ha pasado con la música, no solamente ahora en estas décadas donde el internet te permite hacer muchísimas cosas, sino cómo era antes, para que puedas tener un contrapeso y poder entender cuán difícil era la música antes, y ahora no es que sea fácil, ahora es tan o igual de difícil que anteriormente, porque si bien es cierto, antes habían menos artistas porque tenías que tener un contrato con una disquera, como te decía, ahora tienes que competir con millones de artistas en el mundo. Entonces lanzar una canción es como una estrella más en el firmamento, ¿no? Lograr que esa canción sea la elegida para que pueda ser escuchada ya no solamente depende del talento que pueda tener el artista o el compositor o la interpretación de la música, sino depende ahora del poder
económico que tengas para invertir en la promoción. Exacto. Sí. Como un último comentario, te voy a hacer el comentario que le escuché al popular Michael Jackson cuando lanzó su disco Black and White hace muchísimo tiempo. Luego de muchos años él se animó a lanzar un disco y hizo un disco con unos videos realmente espectaculares, ¿no? Ayudándose obviamente con la tecnología moderna. Y él dijo que en términos generales había gastado, por decirte, no recuerdo las cifras exactas, pero más o menos te doy los porcentajes. Él dijo, he gastado más o menos $4 millones en la grabación del disco. Y en la promoción voy a gastar más o menos unos 15 o 20 millones. O sea, para que tengas una idea de que tú puedes gastar en la grabación, solo en la grabación, ¿eh? No te estoy comentando lo que significa el costo de componer la canción, de interpretarla, sino en grabar la música, ya, 4 millones contratando a los músicos, a los arreglistas, el productor, todo, 4 millones de dólares. Pero para promocionarla iba a gastar 20 millones, 5 veces más. Entonces, si eso fue hace varias décadas, ahora ha crecido exponencialmente esa diferencia. O sea, tú puedes tener un video, sin querer criticarlo, ¿no? Un video muy sencillo, por decir algo, de tú dándole de comer a tu gato, ¿no? Y tu gato de repente recibiéndolo con las 2 manos y pues lo come, por decirte algo. Y de repente lo sueltas y de repente ese video no pasa nada. O de repente tú metes un billetito y empiezas a caminar y de pronto el video se convierte masivo y luego te conviertes en un youtuber y empiezas a generar cifras astronómicas de dinero y llega un momento en que de repente te puedes comprar no una casa, sino puedes comprarte 100 casas y solamente por un videíto, ¿no? Que en realidad esa es la ventaja de lo que existe ahora, ¿no? Que cualquiera puede tener oportunidad de poder lograr. Y así es, mi público de la hora Z, esto ha sido una entrevista con Pocho Prieto. Cuídense mucho.